¿Te has preguntado cómo era el mundo antes del diluvio? Imagina un mundo antiguo donde la gente vivía junto a seres celestiales y experimentaba lo divino. Desde Adán y Eva hasta Noé, esta no es solo una historia antigua, es un relato que revela los secretos del pasado y muestra la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. ¿Qué pasó realmente antes de que se creara el mundo? ¿Qué papel jugaron los ángeles en estos eventos importantes? Prepárate para un viaje fascinante que te llevará desde la creación misma hasta el gran diluvio, explorando poder, traición y la batalla por el dominio espiritual. Este es un relato que desafiará tu comprensión de los eventos más importantes de la historia. ¿Estás listo para descubrir la verdad oculta en las páginas del pasado? Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones futuras. En los primeros capítulos del libro de Génesis se describe un mundo muy distinto al nuestro, una época anterior al gran diluvio. Este período es frecuentemente interpretado de diversas maneras. Es una era de la humanidad primitiva con largos periodos de vida, interacciones divinas y una cercanía con Dios. La narración de la creación misma, con figuras como Adán, Caín, Abel y luego Noé, nos ofrece destellos de una vida que parece ser familiar. Varios factores se unieron para desencadenar el diluvio. El primer evento que condujo al diluvio ocurrió antes de la creación del mundo, con la creación de los hijos de Dios. Según el libro de Job en la Biblia, Dios revela un evento anterior a la creación del mundo. Job 38 versículos 4 al 7 dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Se revela que seres angelicales, llamados estrellas del alba e hijos de Dios, presenciaron la creación de la tierra y celebraron la gloria, el poder y la sabiduría de Dios involucrados en el proceso. Antes del diluvio, hubo un ángel caído. Aunque la Biblia apenas menciona a los ángeles caídos, la mayoría de los ángeles en el cielo nunca perdieron su camino ni se volvieron hacia el mal. Solo unos pocos tomaron esa decisión. Originalmente, el cielo estaba destinado a ser su hogar eterno, pero ahora han caído de él. ¿Qué causó todo esto? No podemos negar que los ángeles tienen libre albedrío. Su caída puede explicarse en términos de esa libertad. El libro de Judas clarifica este punto. Quiero recordarte, aunque ya estás completamente informado, que el Señor, después de liberar a un pueblo de Egipto, posteriormente destruyó a aquellos que no creyeron, desobedecieron, desconfiaron y se negaron a depender de Él. También castigó a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio lugar de morada. A estos ángeles los mantiene en cadenas eternas bajo densas tinieblas, para ser juzgados en el gran día. Judas 1 versículos 5 al 6. Dios decidió que los ángeles no mantuvieron su dominio apropiado. La expresión dominio apropiado puede entenderse como regla o posición original. Los ángeles fueron creados específicamente para vivir en el cielo junto a Dios, adorarlo y ejecutar sus órdenes. Fueron creados para glorificarlo, así como las personas fueron diseñadas para vivir en la tierra. Sin embargo, algunos ángeles abandonaron su morada celestial original. Satanás, que se disfraza como un ángel de luz, lidera a estos ángeles. La gran rebelión, como algunos la llaman, fue un evento en el que Satanás y parte de las legiones angelicales lucharon contra Dios y sus ángeles, intentando derrocar la autoridad de Dios en el reino eterno. Satanás elaboró un plan para derrocar a Dios, su creador, pero él y los ángeles que lo siguieron fueron derrotados en el conflicto. Jesús mismo nos da testimonio de esto, ya que estuvo presente. Jesús habló sobre la gloria y majestad que compartió con Dios Padre antes de la existencia del mundo. Juan 17, versículo 5. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que tuve contigo, antes de que el mundo existiera. Antes de que la tierra existiera, estaba Dios. Y Dios tenía majestad junto a su Hijo Jesús. Se dice que Satanás cayó como un rayo del cielo. Como se puede ver, Satanás es mucho más que una figura mitológica con cuernos y un tridente.
Es un ser antiguo con verdadero poder espiritual que usa para el mal y sus propios fines egoístas. No luchamos, dijo Pablo, contra carne y sangre. Estamos en una lucha espiritual. El reino de Satanás está altamente organizado, con diferentes áreas y niveles de autoridad, y tiene sus sedes en las regiones celestiales. Esto es un hecho sorprendente, pero está claramente respaldado por la Biblia. Comenzó una guerra espiritual, un enfrentamiento entre dos reinos, uno gobernado por Dios, el príncipe de la paz, y el otro por Satanás. Después de ser expulsado del cielo, Satanás, el príncipe de las tinieblas, y sus seguidores se unieron y formaron un reino rebelde. En el jardín del Edén, Satanás lanzó su primer ataque contra la autoridad de Dios en la tierra. Consideraba la tierra como su dominio y veía a Adán y Eva como intrusos en el territorio de Dios. Si Dios creó a la humanidad para habitar en la tierra y establecer su reino, Satanás necesitaba un plan de ataque. Cuando Dios creó el mundo por primera vez, había un lugar llamado Edén. En hebreo, Edén significa alegría o felicidad. Era un lugar provisto donde el ser humano podía encontrarse con Dios. Según Génesis 3 dice: «Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto». Satanás tenía el propósito de destruir el destino del hombre. ¿Cómo? La antigua serpiente encontró su camino hasta Eva y empleó 3 estrategias estratégicas contra ella. Primero sembró la duda. ¿Es verdad que Dios dijo? Génesis 3, versículo 1. Casi se puede escuchar al padre de las mentiras interactuando con Eva, el engañador. Luego utilizó su segunda estrategia, cuestionar si realmente moriría por desobedecer, como Dios había advertido. No morirán. Génesis 3, versículo 4. La tercera y última estrategia contra Eva fue tentarla a ser como Dios. Deslumbrada por la desobediencia, ellos ya no podían permanecer en el Edén. Adán y Eva cometieron un error al desobedecer a Dios y comer la fruta prohibida. Satanás logró dominar por completo a los humanos con su contraataque subversivo, pero Dios estableció una estrategia en el jardín del Edén. Prometió que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, cambiando las reglas del juego para el tentador. Antes de expulsar a Adán y Eva del jardín, Dios mostró su total dominio sobre Satanás. El primer asesinato, Caín y Abel, Génesis 4. Después de ser expulsados del jardín, Dios continuó bendiciendo a Adán y Eva. Eva dio a luz a 2 hijos, Caín y Abel. Con la enseñanza del Señor, ambos hijos sabían que debían hacer ofrendas a su Creador. Ambos jóvenes llegaron preparados para adorar, pero mientras el Señor aceptó a Abel y su ofrenda, no aceptó a Caín y su ofrenda. Esto enfureció a Caín, a pesar de que Dios le advirtió que debía vencer al pecado. Caín engañó a su hermano, lo mató, lo enterró y lo negó completamente. Preguntó: ¿soy yo el guardián de mi hermano?, temiendo que alguien lo matara por su crimen. Dios puso una marca en Caín para protegerlo y advirtió que cualquiera que lo matara sufriría venganza 7 veces. Génesis 4, versículo 15. Caín fue castigado con el destierro y se convirtió en un vagabundo errante, lejos de su hogar y familia. Después de ser castigado, Caín fue a vivir a un lugar llamado Tierra de Nod, al este del Edén, donde construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo Enoc. Sus descendientes incluyeron figuras influyentes de su tiempo: Jabal, el padre de los que viven en tiendas y crían ganado; Jubal, el padre de los que tocan instrumentos de cuerda y flautas; y Tubal-Caín, que forjaba herramientas de bronce y hierro. Génesis 4, versículos 17 al 26, continúa con la historia después del castigo de Caín, destacando la historia de 2 familias, un tema recurrente en Génesis. Desafortunadamente, los patrones de asesinato de Caín se transmitieron a través de su linaje. Encontramos a un hombre jactándose de su propia violencia hasta que llegamos a su tataranieto. El mal se estaba extendiendo. En los primeros 4 capítulos del diseño perfecto de Dios, vemos personas deleitándose en la violencia y despreciando su diseño para el matrimonio. Antes del diluvio, la poligamia también se transmitió a través del linaje de Caín. Mientras que un hombre y una mujer estaban destinados a casarse de por vida, los descendientes de Caín tenían varias esposas. En contraste con el linaje de Caín, Dios estableció un nuevo árbol genealógico.
Dios le dio a Eva un hijo llamado Set. En lugar de Abel, Set ejemplificó el tipo de adoración que su hermano fallecido, Abel, practicaba. Porque las personas comenzaron a invocar el nombre del Señor en conexión con Set. El modo de adoración de Caín, que era orgulloso y centrado en sí mismo, contrasta con el modo humilde de adoración practicado por Abel y Set. Como clama Judas 1 versículo 11, «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se han lanzado con rapidez al error de Balaam por recompensa, y han perecido en la rebelión de Coré». No es sorprendente entonces que siglos más tarde, cuando Dios necesitó un siervo obediente, eligió a Noé de la línea de Set. El legado de Caín fue complicado. Por un lado, él y su familia fueron innovadores y creativos en la creación de nuevas ideas y maneras de hacer las cosas. Por otro lado, también estaban plagados de peleas y violencia, un problema que parecía empeorar con el tiempo. Este conflicto se convirtió en un símbolo de lo que significa ser humano, una lucha entre nuestro potencial para el bien y nuestra capacidad para el mal. Generaciones después de Adán, el mundo se llenó de personas, pero también se llenó de pecado. La gente no era amable entre sí, mentían, robaban y hasta mataban. Durante ese tiempo, los seres humanos vivían vidas extraordinariamente largas, con edades que se contaban en cientos de años. Era una era diferente, un tiempo en el que la humanidad estaba íntimamente conectada con sus orígenes, y el mundo en sí era más joven y fresco. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas después de Caín y Abel, y con el crecimiento de su familia, nació la civilización misma. Según la Biblia, después de que Adán fuera padre de Set, vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5 versículos 4 al 24 nos muestra cómo los hijos de Adán y Eva crecieron, se casaron y formaron sus propias familias, y la población comenzó a crecer de manera constante. Además de Caín y Abel, Set fue otro hijo de Adán que también tuvo descendientes, incluyendo a Enoc, Matusalén y eventualmente Noé. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Génesis 5 versículo 5. Sí, has oído bien, 9 siglos. Tuvo hijos que también vivieron vidas extraordinariamente largas. Su hijo Set vivió 912 años. Génesis 5 versículo 8. Y el hijo de Set, Enoc, vivió 905 años. Génesis 5 versículo 11. A medida que las generaciones pasaban, cada hombre engendraba hijos y les enseñaba los modos de la tierra, cómo cultivar la tierra, cuidar de los animales y también cómo conectarse con Dios. Esta fila de individuos era singular, portaban el inicio de la primera conexión entre la humanidad y los ángeles caídos. A pesar de sus extensas vidas y conocimientos profundos, estos pioneros humanos no estaban exentos de los desafíos que con frecuencia afectan a la humanidad, como envidia, furia y en ocasiones incluso agresión. Sin embargo, hubo un hombre llamado Enoc. Génesis capítulo 5 nos da la primera expresión de Enoc, quien es diferente del Enoc mencionado anteriormente en la línea de Caín. Cuando Enoc tenía 65 años, se convirtió en padre de Matusalén, quien según nuestro conocimiento bíblico, fue el hombre más viejo registrado en la Escritura. Al estudiar las genealogías escritas en la Biblia, descubrimos que Enoc era el bisabuelo de Noé. Génesis 5 versículos 22 y 24. La Biblia dice que Enoc caminaba con Dios, en una era en la que la mayoría de sus contemporáneos solo tenían registros de su nacimiento, sus hijos y sus muertes. Enoc fue como un soplo de aire fresco en los libros de historia. La Biblia dice que caminaba con Dios, y cuando llegó la hora de dejar la tierra, Dios lo llevó sin que pasara por la muerte como la conocemos. Su descripción es breve pero significativa, mostrando su caminar puro con Dios que lo trasladó. Su vida proporciona un modelo para muchas personas a lo largo de diferentes generaciones, enseñando a vivir para el público de uno, a buscar apasionadamente una comunión y comunicación íntima con Dios, sabiendo que al hacerlo, experimentaremos a Dios en una nueva dimensión. Génesis 5 versículo 24. El caso de Enoc fue el primer arrebatamiento registrado, ya que Dios simplemente lo llevó. Quizás la comunión era tan intensa que la presencia de Dios simplemente lo envolvió y lo arrebató. A pesar de la belleza de la vida de Enoc, su era no era completamente sin dificultades. Las personas vivían mucho, pero no siempre bien.
Tenían muchos años para perfeccionar sus habilidades, construir cosas y explorar la tierra, pero también tenían más tiempo para cometer errores, desviarse del camino de Dios y endurecer sus corazones. Finalmente, esto llevó a un mundo tan corrupto y alejado de sus orígenes divinos. El crecimiento poblacional y la expansión de tribus y familias con el tiempo llevaron a la formación de tribus y clanes, cada uno descendiente de uno de los patriarcas originales, esparciéndose por la tierra y encontrando nuevos territorios para llamar hogar. A medida que la población crecía, también crecía la necesidad de diferentes roles y profesiones. Las personas no podían ser solo pastores y agricultores, era necesario diversificar. Caín, por ejemplo, era un agricultor, mientras que su hermano Abel era pastor de ovejas. Génesis 4, versículo 2. Esto sugiere que desde las etapas iniciales, los roles estaban siendo definidos basados en la necesidad y las habilidades de las personas. Tubal-Caín, un descendiente de Caín, se convirtió en instructor de todo artesano en bronce y hierro, según Génesis 4, versículo 22. Esto indica el surgimiento de profesiones más especializadas, como la metalurgia. Los músicos también surgieron en esa época. Jubal, otro descendiente de Caín, fue el padre de todos los que tocan la arpa y la flauta, según Génesis 4, versículo 21. Antes del gran diluvio, la humanidad se expandió y diversificó, las familias se transformaron en tribus, los roles se convirtieron en profesiones y la civilización dio sus primeros pasos. Sin embargo, este periodo no fue perfecto ni feliz. La Biblia nos revela que Dios observó la maldad creciente de la raza humana en la tierra y que cada inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo mal todo el tiempo. Génesis 6, versículo 5. La situación empeoró con la invasión de los Nefilim, seres que resultaron de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta unión no fue según el diseño original de Dios, sino un intento de corromper la línea adámica que llevaba al Mesías. Los hijos de Dios pueden interpretarse como ángeles caídos o seres espirituales malignos que se rebelaron contra Dios. Este evento marcó una corrupción profunda en la humanidad y llevó a un estado de maldad generalizada en la tierra. Génesis 6, versículos 3 al 5, describe cómo Dios decidió limitar la vida del hombre a 120 años, y cómo la tierra se llenó de violencia y maldad. Los días antes del diluvio se caracterizaron por el egoísmo, la maldad y la falta de bondad. Las personas estaban consumidas por sus propios deseos y buscaban satisfacerlos, sin importar el costo para los demás. La integridad y la bondad no eran virtudes celebradas, sino que el engaño y la manipulación dominaban los días. Las familias no eran santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla de engaño y traición. Los vecinos no se cuidaban unos a otros, sino que buscaban explotarse mutuamente, y los gobiernos no eran instituciones de justicia, sino sistemas de opresión que sostenían el dominio de los poderosos sobre los débiles. En este caótico y depravado mundo previo al diluvio, los Nefilim jugaron un papel crucial. Eran seres especiales, más grandes y fuertes que la vida misma, y fueron admirados, temidos e incluso venerados, alejando a las personas del verdadero Dios. Su fuerza y presencia aumentaron los problemas morales y espirituales del mundo, contribuyendo al declive espiritual y moral de la humanidad. Este ambiente de corrupción moral y espiritual llevó a que Dios decidiera destruir a la humanidad con un diluvio. Solo Noé y su familia encontraron gracia delante de Dios y fueron salvados en el arca. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia humana, limpiando la tierra de la maldad y permitiendo un nuevo comienzo con Noé y su descendencia. Dios, viendo la maldad creciente y el declive espiritual de la humanidad, lamentó haber creado a los seres humanos. Su corazón estaba profundamente perturbado por la violencia, la maldad y el engaño que prevalecían en la tierra. En su gran dolor y tristeza, Dios tomó la decisión de destruir a la humanidad junto con los animales y las aves del cielo. Pero incluso en medio de este capítulo sombrío de la historia humana, había un rayo de esperanza. Noé encontró favor y gracia ante los ojos del Señor. Él era un hombre justo, irreprochable en su generación, y caminaba en comunión habitual con Dios. Nacido en la línea de Adán a través de Set, Enoc, Cainán y otros antepasados rectos, Noé se destacaba como un faro de integridad y fe en un mundo lleno de maldad.
Noé no solo llevaba la antorcha de la rectitud, sino que permitía que brillara intensamente en su vida. Era un hombre de familia, con 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Como padre amoroso y esposo fiel, inculcó en sus hijos las mismas virtudes que él llevaba en su corazón. Cuando Dios compartió su dolorosa decisión de destruir la tierra con un diluvio, Noé no vaciló en su fe. Comprendió la gravedad de la tarea que se le encomendaba y la aceptó con un corazón pesado pero resuelto. En Génesis 6, versículo 13, Dios declara su decisión de poner fin a todas las personas y destruir la tierra debido a la gran maldad y violencia que la llenaban. Sin embargo, en medio de este contexto sombrío, Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. Noé fue considerado digno de ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Durante años, Noé obedeció fielmente a Dios construyendo el arca, advirtiendo a la gente del diluvio inminente y esperando el momento en que Dios cerraría la puerta del arca. Aunque enfrentó burlas y escepticismo, Noé perseveró con fe y obediencia. El arca no era una embarcación común. Fue diseñada específicamente por Dios para salvar a Noé, su familia y una muestra de cada especie animal durante el diluvio. Según las instrucciones de Dios, el arca debía ser construida con madera de gofer, tener compartimentos y ser revestida con brea por dentro y por fuera. Debía medir 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de altura, con una puerta en un lateral y una ventana en el techo, además de ser dividida en varios niveles. Génesis 6, versículos 14 al 16. Noé también recibió instrucciones sobre quién y qué debía llevar dentro del arca: su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos. Además, debía llevar una pareja de cada especie animal limpia y 7 parejas de cada ave limpia, junto con una pareja de cada especie animal impura. Noé cumplió fielmente con todas estas instrucciones. Él y su familia ingresaron al arca junto con los animales, y Dios mismo cerró la puerta detrás de ellos. Así, Noé se destacó como un faro de esperanza y obediencia en un mundo lleno de maldad. Su fidelidad y obediencia preservaron la vida y establecieron las bases para un nuevo comienzo después del diluvio, siendo un ejemplo duradero del poder de la virtud y la fe frente a la oscuridad y el pecado. En un mundo lleno de desorden y corrupción, Noé se destacó como un ejemplo de rectitud, guiado por una fe inquebrantable y su obediencia a los mandatos de Dios. A pesar de enfrentar burlas y escepticismo, él perseveró en su misión, confiando en que Dios lo guiaría a través del inminente diluvio destinado a purificar la tierra del mal que la había invadido. La dedicación de Noé y su firme adherencia a la fe resultaron ser fundamentales para la preservación de la vida en la tierra. A través de su descendencia se aseguró un nuevo comienzo para la humanidad. La historia de Noé y el diluvio no solo relata destrucción y renovación, sino que también reflexiona profundamente sobre la capacidad de resistencia y redención del espíritu humano cuando está guiado por una fuerza superior. El pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio es un recordatorio constante del poder de la fe y la promesa de renovación. Cada vez que aparece un arco iris en las nubes, es un recordatorio de la promesa de Dios y de su infinita misericordia, incluso frente a los errores humanos. La historia de Noé es una de muchas narrativas en la Biblia que enseñan sobre el perdón, la resiliencia y la capacidad de comenzar de nuevo, sin importar cuán grande sea la adversidad. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay oportunidad para la renovación y el cambio positivo si estamos dispuestos a escuchar y seguir los caminos divinos. Este relato del diluvio y la subsiguiente renovación de la tierra son ejemplos del amor y la justicia divina que se despliegan de maneras que pueden ser difíciles de entender, pero que nos enseñan a confiar en un propósito mayor. La fe de Noé, su obediencia y la alianza de Dios con él son fundamentales para entender que, a pesar de las fallas humanas y la corrupción que a menudo llenan el mundo, siempre hay esperanza y la posibilidad de redención. La historia de Noé nos inspira a mantener la fe y a perseverar a través de los desafíos, confiando en que hay un plan mayor del cual somos parte. La vida de Noé y la promesa de Dios son un testimonio poderoso del amor eterno y la gracia, disponibles para todos aquellos que buscan sinceramente
una relación con lo divino, y se esfuerzan por vivir según esos principios eternos. Este relato marca no solo un periodo de juicio y destrucción, sino también de renacimiento y esperanza renovada. Las generaciones posteriores, comenzando con Noé y su familia, recibieron la oportunidad de reconstruir y repoblar la tierra con la guía y las bendiciones de Dios. Este nuevo comienzo fue una oportunidad para que la humanidad se realineara con los valores y mandamientos divinos, promoviendo un mundo de justicia, paz y piedad. La historia de Noé sigue resonando a lo largo de los siglos como un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado y la maldad, pero también de la misericordia y el perdón de Dios. Nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la fe frente a las adversidades, y nos muestra cómo la perseverancia y la dedicación a principios elevados pueden resultar en salvación y bendiciones. Además, la narrativa del diluvio y el pacto de Dios con Noé enfatizan la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de cuidar de la creación y de vivir de manera que honre los propósitos de Dios para el mundo. Es un llamado para que cada ser humano reflexione sobre sus acciones y su impacto en el mundo que lo rodea, buscando vivir de manera justa y armoniosa con los demás y con el medio ambiente. La vida de Noé y su historia son una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre cómo podemos contribuir a un futuro mejor, manteniendo la fe y la esperanza incluso en las circunstancias más desafiantes. Nos alienta a buscar una conexión más profunda con Dios y a reconocer que, a pesar de nuestras fallas y errores, siempre hay espacio para la gracia, el perdón y un nuevo comienzo. La saga de Noé no solo narra su vida, sino también transformación y renovación espiritual. Nos desafía a mirar más allá del horizonte inmediato y a imaginar un mundo restaurado por la fe y el compromiso con los valores divinos. La alianza de Dios con Noé, sellada con el arco iris, permanece como un símbolo de esperanza y de promesa eterna, inspirando generaciones a vivir de manera responsable y reverente ante el Creador. Esta alianza también sirve como un recordatorio de que, no importa cuán profundo sea el desorden o cuán grande la calamidad, la providencia y el cuidado de Dios permanecen constantes. Él no solo prometió nunca más destruir la tierra con agua, sino que también estableció un patrón de renacimiento y restauración que se puede ver a lo largo de toda la narrativa bíblica y en la historia de la humanidad. Con la continuación de la historia humana después del diluvio, vemos el desarrollo de nuevas culturas, sociedades y civilizaciones que, aunque imperfectas, llevan consigo la esperanza de mejorar y alinearse más estrechamente con la voluntad de Dios. Cada generación tiene la oportunidad de aprender de los errores del pasado y de construir sobre los aciertos para crear un mundo más justo y compasivo. La historia de Noé no es solo una lección sobre la ira y la misericordia de Dios, sino también una profunda reflexión sobre el potencial humano para la regeneración y el cambio positivo. Nos desafía a cuestionar cómo podemos marcar la diferencia en el mundo y cómo podemos contribuir a un futuro que honre los principios de justicia, amor y paz que Dios valora. Por último, el relato del diluvio y la subsiguiente renovación del mundo es una metáfora poderosa para la transformación personal y comunitaria que es posible cuando las personas se comprometen a vivir de acuerdo con los principios éticos y espirituales. Noé, como un modelo de fe y obediencia, ejemplifica cómo la integridad y la virtud pueden no solo salvar vidas, sino también fundamentar la renovación de una sociedad. Así, la historia de Noé nos enseña sobre la resiliencia y la capacidad de renovación que todos tenemos. Nos alienta a mantener la esperanza, a buscar la redención y a vivir de manera que refleje los valores más elevados que nos son presentados a través de las Escrituras y de nuestra propia conciencia. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también contribuimos al bienestar y al futuro de la comunidad global, perpetuando un legado de virtud y fe que puede inspirar y guiar a las generaciones futuras. Gracias por unirte a nosotros en este viaje por los misterios del pasado. Esperamos que hayas disfrutado explorando cómo era la vida antes del diluvio y descubriendo los secretos antiguos que revelan la eterna lucha entre la luz y las tinieblas. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y darle un me gusta.
No te pierdas los próximos episodios donde exploraremos más historias fascinantes y revelaremos más secretos bíblicos. Hasta pronto.